Muy buenos días, queridos hermanos. Les invito a meditar en un versículo de allí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 6, que dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí hay una palabra que sin duda alguna es con respecto a cada uno de nosotros, la identificación, que es lo que es reconocer si una persona es la supuesta, tener dos o más personas las mismas ideas, la misma voluntad, la misma manera de vivir. Es fácil identificarse y conformarse al sistema. Se debe diferenciar la necesidad de permanecer en el mundo de la de identificarse con el mundo. Todos los creyentes permanecemos en el mundo hasta la venida del Señor, o hasta que partamos de esta tierra. Mientras permanecemos aquí debemos evitar identificarnos con el sistema y el espíritu del mundo. El cristiano, el creyente identificado con el mundo, cuando el creyente se identifica con el mundo, se perjudica a sí mismo, a su familia y a la iglesia del Señor. Miremos cuáles son las consecuencias y perjuicios de esta identificación. Primero, respecto de cada uno de nosotros. Te hace vivir perdidamente. Desde el punto de vista físico es mejor descender que ascender. Imaginemos en la ruta asfaltada descendiendo en bicicleta. No pedaleas, te balanceas de un lado a otro, no tienes esfuerzo alguno de qué hacer y sientes solo la brisa que acaricia nuestro rostro. Desde el punto de vista espiritual es mejor ascender que descender. Un coro dice que siempre cantamos: Cristo quiere que subamos más. Mirando al mundo bajaremos más. Subiendo y bajando nunca llegaremos. Subamos, mirando a Cristo cada día más. El hijo pródigo hizo un camino en pendiente negativa hasta el extremo. Se identificó con el sistema y se retiró de su hogar, alejándose para su propia perdición y tristeza. Se fue a un país lejano, a una provincia apartada, malgastó sus bienes hasta vivir como un libertino, y en esa provincia vino una gran hambre extrema. Buscó un trabajo miserable, no había más. Era cuidador de cerdos y deseaba comer las algarrobas con que ellos sobrevivían. En esta condición, a los ojos de Dios se encuentra aquel que se aleja de su lugar. El Señor dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Para buscar una senda de lejos de su presencia. Siempre nos irá de mal en peor, cumpliéndose lo que dijo el Señor: su postrer estado será peor que el primero, allí en Mateo 12:45. Le acontece lo del proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca a lavarse en el cieno. Allí lo tenemos en 2 Pedro 2:22. Aunque el creyente apartado disimule que le va bien, en realidad le va mal. Segundo, respecto del mundo. Provoca mal testimonio cristiano. No demos oportunidad al enemigo. Cualquier actitud incorrecta provoca un mal testimonio a los que nos conocen. El hombre incrédulo cree que está facultado para actuar mal, y ante tu error le dirá: eso lo puedo hacer yo, que no soy creyente, pero tú. Por ejemplo, un cristiano que transita en las calles de la ciudad a altas horas de la madrugada con sus amistades mundanas, aunque piense que nadie lo ve, algún creyente o incrédulo lo vieron y lo reconocieron. ¿Qué andaba haciendo a esa hora? Sin duda alguna nos preguntamos. ¿Repartiendo literatura cristiana casa por casa? Qué buen testimonio podemos dar. El creyente que no se mantiene en el correcto camino será siempre vulnerable. La amistad con el mundo, el apóstol podría decir, es enemistad contra Dios. Un creyente de mal hablar, de actitudes engañosas, que no cumple sus obligaciones,
y responsabilidad. No hace otra cosa que arruinar su testimonio en su barrio, en su vecindario y en la iglesia. Allí en 1 Juan, capítulo 2, versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No seamos amigos del mundo, queridos hermanos. Tercero, respecto a la asamblea, causa división en la iglesia local. El cristiano debe saber cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La conducta de la comunidad cristiana tiene que ser diferente a la de la sociedad. Si bien es cierto que hoy debemos adaptarnos a la situación actual del mundo, no es menos cierto que no podemos dejar de discernir que todo lo que alterca con la palabra de Dios no lo debemos hacer. Hoy es natural, por ejemplo, en la vida secular, que los jóvenes se ponen de novios, no esperen al matrimonio para unirse sexualmente, lo hacen al poco tiempo del inicio de su noviazgo, con toda liviandad y sin censura de nadie, y si después de un tiempo se separan y forman otro noviazgo, hacen lo mismo. Este pecado se llama fornicación, y en esta condición es fornicación múltiple y adulterio si hay personas casadas involucradas en estas circunstancias. El creyente debe esperar los tiempos que corresponden a quienes profesan piedad. En la mano de Dios están los tiempos de los ciudadanos del cielo. Si el creyente comete este pecado u otro de características importantes, no solo se afecta a sí mismo, sino a su familia y a la iglesia del Señor. Las divisiones en la iglesia son consecuencia directa del pecado. El hermano que pecó queda fuera de comunión de la asamblea local. Consecuentemente, la iglesia queda fraccionada. La familia, ante este cuadro, deja de acudir a las reuniones. La iglesia se fragmenta más aún. Los creyentes nuevos quedan perplejos y desconcertados por esta consecuencia. Por lo mismo también dejan de asistir a los cultos y a la congregación queda diezmada. ¿Para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta luz, ¿para qué pecar si la vida de Dios me ha sido dada en Jesús? Santamente vivir es la vida mejor. Respecto del Señor, impide la comunión con Dios. Dios habita y anda en medio de su pueblo. Esto es factible solo cuando hay separación del mundo. Dios concilia con el pecado. Dios no concilia, con el pecado en ninguna manifestación. Y en efecto, manifestará su paternidad sobre su pueblo. Solo cuando sus ciudadanos se conduzcan o nos conduzcamos como hijos e hijas. El apóstol Pablo podía decir allí en 2 Corintios, el capítulo 6, versículos 16 al 18, pueden leerlos, versículos preciosos de cómo debemos identificarnos con el Señor. No debemos amar las cosas del mundo, el apóstol Juan podía decir. La identificación en la iglesia con las actitudes y costumbres mundanales hace que el Señor esté afuera llamando a la puerta. ¿No crees, hermano, que estamos en las postrimerías de los tiempos de la iglesia y que este estado corresponde a la iglesia de la Odisea, que venimos meditando ahora con nuestro hermano Marcelo? El cristiano identificado con el mundo pasa a ser un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La identificación con el mundo nos bloquea la comunión con el Señor. Sacudamos, hermanos, el polvo de la mundanalidad y vistámonos como escogidos de Dios. Que el Señor nos ayude a poder ser temerosos de Dios. Y como dice el versículo que hemos leído, al comienzo, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Que el Señor bendiga su palabra.